el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 13 de febrero, el día 44 de estos 365 de la Biblia en 365 días. Y hoy vamos a hablar de un amor que no se rinde. Así que bienvenidos a un día más de nuestro recorrido por la palabra de Dios. Hoy llegamos al día 44 y estoy de que no me la creo. Hablaremos de este amor que no se rinde, el amor de Dios. Y nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo capítulo 35, desde el verso 10 hasta el capítulo 36, verso 38. Mateo capítulo 27, desde el verso 32 al verso 66. Salmos capítulo 34, versos del 1 al 10. Y Proverbios capítulo 9, versos del 7 al 8. Quiero decirte algo, Dios no se rinde contigo. No importa lo que hayas hecho, el amor de Dios es más fuerte. Y hoy es un nuevo día para volver a su gracia, para confiar en la fidelidad de Dios. ¿Qué te parece si oramos juntos? Señor, gracias porque tu amor nunca se rinde conmigo. Aunque he fallado, tú sigues extendiéndome tu gracia, tú sigues llamándome por mi nombre, sigues atrayéndome a tu presencia. Ayúdame a confiar en ti sin importar lo que pase. Quiero creer que tú obras en mi vida hoy un milagro. Quiero rendirme ante ti, no al miedo ni a la culpa. Enséñame a vivir con un corazón generoso, con una fe inquebrantable y una gratitud constante, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy celebramos la vida de Dubán Felipe Rodríguez. Él es colombiano que vive en España. Le pido a Dios que su bendición te acompañe en cada paso, que sientas su amor rodeándote cada día. También un saludo muy especial para Erwin y Daniel Mendoza de Colombia. Que este nuevo año esté lleno de propósito, de crecimiento, de certeza de que su amor nunca se rinde con ustedes. Disfruten su día al máximo. Y también un saludo muy especial a mi querida amiga Virna Flores. Virna, hoy quiero tomarme un momento en este episodio para honrar tu vida. Tu luz, tu alegría, tu corazón generoso son un reflejo del amor de Dios. Que en cada paso que des, su gracia te rodee, su favor te abra puertas y su paz inunde tu corazón. Gracias por tu amistad, por tu esencia y por ser de inspiración para muchos. Dios te bendiga muchísimo, amiga. Te quiero mucho. Y ahora sí, comencemos con esta historia de amor y de gracia. Vamos con la lectura del día de hoy. Éxodo 35, verso 10. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. El arca y las varas para transportarlo. La tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia, para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar y las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, los cuales la usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. Entonces, toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor.
Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos, collares, y presentaron toda clase de objetos de oro como ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. Los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce entregaron como una ofrenda sagrada al Señor, y quienes tenían la madera de acacia la pusieron para que se usaran en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y las entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de la cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos los pueblos de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Luego, Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Urí y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor le ha dado tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar con sus otras habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer, de bordar el hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Éxodo, capítulo 36. El Señor había dado sabiduría a Bezalel, a Oliab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor lo ha ordenado. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Oliab y a todos los otros quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos de ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor y fueron a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de dar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino tejido fino para el tabernáculo. Luego, Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar la segunda cortina larga.
Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para tejer las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que las sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y la otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 70 centímetros de alto por 79 centímetros de ancho y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban perfectamente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes con 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes por la parte posterior, es decir, del lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera, así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo con 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños por el lado del norte del tabernáculo y 5 para el lado del sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que daba al occidente y fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba por un extremo del tabernáculo al otro, y recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino y la adornó con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro, y también recubrió de oro los postes y los colocó en las 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino fino tejido y la bordó con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro y las 5 bases eran de bronce fundido. Éxodo 35 y 36 nos enseñan 3 principios poderosos. El primero, obedece a Dios primero. El segundo, da con generosidad. Y el tercero, usa tus talentos con excelencia. La prioridad, el primero, es la presencia de Dios. Y es lo que la Biblia nos habla en Éxodo 35, versos del 1 al 3. Antes de hablar de la construcción del tabernáculo, Dios le recuerda al pueblo guardar el día de descanso. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios, nuestra obra es en vano. Si Dios no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. En el verso 2 de Éxodo 35, Dios le dice: puedes trabajar 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo y dedicado
al Señor. ¿Qué tenía que ser el día? Dedicado al Señor. Y es que nosotros podemos estar ocupados sirviendo a Dios y olvidarnos de estar con Dios. Olvidarnos de tener nuestro tiempo con Dios. El descanso en su presencia no es una pausa, es una prioridad. Cuando tú pones a Dios primero, el resto de tu vida se acomoda en su lugar. Que tu servicio a Dios entonces no reemplace tu relación con Dios. Que tu trabajo no sea más importante que tu relación con Dios. Tu relación con Dios es vital, es importante, es prioritaria. Y luego vemos en los versos del 5 al 21 de Éxodo 35 que Dios les requirió a todo el pueblo que presentara ofrendas especiales. Y solo presentaban sus ofrendas los que tenían un corazón generoso. Entonces, tu ofrenda debe ser una ofrenda de amor, de generosidad por todo lo que Dios ha hecho por ti. El verso 21 nos muestra que ellos no estaban obligados. Dice, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Entonces nadie dio por obligación, sino dieron con el corazón motivado, con el espíritu conmovido. Y es que Dios nunca obliga a nadie a dar. La generosidad es una respuesta de la gratitud. Nunca debe ser una obligación. Cuando nosotros damos una ofrenda, lo que estamos diciendo es, Señor, yo confío en ti más de lo que tengo en mi cuenta bancaria. Y si Dios te ha bendecido, no tengas miedo de dar. Su provisión estará siempre sobre tu vida. Y siempre la provisión de Dios va a ser mayor que la semilla que tú estés dando. Así que si Dios pone en tu corazón dar, sembrar, ayudar, hazlo, pero hazlo con generosidad. Hazlo con todo tu corazón porque es algo para Dios, para extender el reino de Dios. Éxodo capítulo 35, versos del 10 al 19, nos muestra cómo el pueblo había sido dotado con habilidades especiales y Dios a nosotros nos ha dado talentos para glorificarlo. Entonces, tu don tiene un propósito divino. El verso 31 de Éxodo también dice que Dios llamó a 2 hombres y los puso llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, con una habilidad artística. Y yo creo que ahí tú puedes reemplazar y poner tu nombre, porque Dios te ha dado a ti un talento. Úsalo con excelencia. Cuando tú trabajas para Dios, cada detalle importa. La excelencia no se trata de ser mejor que los demás, sino de dar lo mejor de ti para Dios. Y en Éxodo 36, en el verso 5, sucede algo asombroso, que el pueblo dio tanto que Moisés tuvo que pedir que dejaran de dar. Y es que cuando la provisión de Dios está, nunca falta para los generosos. Dios siempre multiplica lo poco que tú has dado en abundancia. Por eso yo siempre quiero agradecer a las personas que de una u otra manera han sembrado en mi ministerio. Yo oro para que Dios les devuelva multiplicado, para que vean milagros en su vida, para que la bondad y las bendiciones de Dios los persigan y los alcancen, para que ustedes vean cómo la mano de Dios los protege y está con ustedes siempre. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versos del 32 al 66. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene. Los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días.
Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Como que ese es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora, si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, y lo puso sobre una caña de junco y lo levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron en dos, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, y los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en la tumba nueva y su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar la gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Esto impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Y Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Quiero hablarte de un amor que no se rinde. En el capítulo 27 de Mateo 32, vemos que los prisioneros condenados a morir tenían que cargar su propia cruz hasta el lugar de su ejecución. Y Jesús, debilitado por los golpes que había recibido físicamente, no podía llevar su cruz un paso más. Por eso, obligan a Simón de Cirene que lo ayude. Yo creo que ese momento marcó su vida para siempre. A veces Dios permite que llevemos cargas que no entendemos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que son parte del propósito. Seguir a Cristo también significa tomar tu cruz y avanzar. Veo cómo en el verso 37 los religiosos se burlaban de Jesús y los soldados lo golpeaban y la multitud lo despreciaba. Y es que el mundo no reconoció al Rey de Reyes y lo rechazó. Pero eso no anuló su soberanía. Y es que la cruz fue el trono donde Jesús reinó con amor. Con un amor que no se rindió. Con un amor incondicional.
En los versos 46 y 47, es la primera vez que el Hijo se separa del Padre. Y Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que Jesús fue abandonado en la cruz para que tú nunca lo seas, para que tú nunca te sientas abandonado por Dios, porque Él siempre está con nosotros. Y en el verso 51, todo cambió. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lo que hace unos días leímos, todo cambió. Fue en el momento en el que nosotros tenemos el acceso a Dios. Esa cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo del tabernáculo, esa barrera del pecado fue destruida y ahora podemos acercarnos libremente a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ya no hay separación entre tú y Dios. Tenemos acceso abierto para todos. Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, nosotros tenemos libertad para acercarnos a Dios. En la cruz, Jesús llevó nuestra carga. Él entiende nuestro dolor. Él sabe de tu lucha. En la cruz, Jesús fue rechazado, pero siguió siendo rey. Entonces, que el mundo no defina tu fe. Sigue confiando en Dios. El sacrificio de Jesús nos dio acceso a Dios. Entonces no hay barreras. Nosotros podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos al verdadero amor. El silencio de Dios no es su ausencia. La cruz es la prueba más grande de que Dios nos ama sin medidas. Una vez escuché que Jesús murió con los brazos abiertos para mostrarnos cuánto nos ama y para recibir a todo aquel que venga a Él. Es una invitación de amor, de gracia, de salvación. La cruz es el mayor símbolo del amor de Dios. Nosotros tenemos un Salvador con los brazos abiertos, esperando a los que necesitan redención. Jesús murió por ti, pero no se quedó en la tumba. La historia no termina en Mateo 27, porque viene la resurrección. Lo mejor está por venir. El día de mañana vamos a leer Mateo 28. Ahora vamos al Salmo 34, versos del 1 al 10. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de la grandeza del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián que rodea, defiende a los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Marca ese verso 9. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Marca también ese verso 10. Este Salmo 34 es precioso. David estaba pasando por un momento de angustia, pero en lugar de enfocarse en el miedo, él decide alabar a Dios y confiar en la fidelidad de Dios. Entonces vamos a encontrar principios claves de adoración, de confianza y de provisión divina. Si es lo que tú necesitas, apunta cada uno de estos versos para tus próximas oraciones. Bendecir a Dios todo el tiempo, a cada momento y pronunciar sus alabanzas. Es lo que nos dice el verso 1. Y aquí quiero decirte algo. Decide alabar a Dios aunque no entiendas tu proceso. Tu adoración va a cambiar el ambiente espiritual. Y es que la adoración no es un reflejo de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Yo alabo a Dios y automáticamente cambian mis circunstancias, porque dejo de ver lo que ven mis ojos en el entorno natural y comienzo a enfocarme en Dios, en alabar a Dios, en lo que quiero ver con mis ojos espirituales. Lo segundo lo veo en el verso 4.
Y es que Dios escucha y siempre responde a los que claman a Él. Dice, oré al Señor y Él respondió. Me libró de todos mis temores. David no solo fue librado de sus problemas, sino también fue librado de sus temores. Y yo sé que hay cosas que nosotros no decimos, pero que sí tememos. Y a veces lo que más nos paraliza no es la situación, sino el miedo a lo que pueda pasar. El temor puede ser fuerte, pero Dios es más grande que cualquier temor que tú estés enfrentando el día de hoy. Si el miedo está dominando tu vida, bueno, clama a Dios. Él es el único que puede cambiar tus circunstancias. Él es el único que puede transformar tu corazón. Él es el único que puede hacer algo en ese milagro que tú estás necesitando de parte de Dios. Luego vemos en el verso 7 que el ángel del Señor es como un guardián que nos rodea, que nos defiende. Entonces, cuando tú temes a Dios, que ese temor es darle el primer lugar a Dios de tu vida, es tenerle respeto, un respeto reverente. Entonces tú le encargas a Dios el pelear tus batallas. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, Dios ha enviado su protección para rodearte, para defenderte. Él es tu guardián. Ay del que se meta contigo, porque el que se mete contigo se está metiendo con Dios. El verso 8 me muestra que la bondad de Dios la vamos a experimentar en nuestras vidas hoy. ¡Qué alegría! Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dios, yo quiero probar y ver cuán bueno eres con todos los que estamos haciendo este reto día a día, con todos los que estamos separando un espacio en nuestro día para que tú nos hables. Quiero verte obrar en nuestras vidas. Quiero ver tu bondad en todos aquellos que nos refugiamos en ti. David no dice que solo creamos que Dios es bueno, sino que lo experimentemos. Nuestra relación con Dios no es solo teoría, es una vida de encuentros reales con la presencia de Dios. Es encontrarte con su bondad. Dile hoy a Dios, Dios, muéstrame tu bondad en mi vida, muestra tu favor en mi vida. No puedes vivir una fe prestada. Dios quiere que experimentes su fidelidad por ti mismo. No te conformes solamente con conocer de Dios. Búscalo hasta experimentar la bondad de Dios en tu vida. Y los versos 9 y 10. Y es que Dios provee a los que confían en Él. Muchos están pidiendo por un trabajo, están pidiendo por provisión. David compara la provisión de Dios con la imagen de los leones jóvenes, que aunque sean fuertes, pueden pasar hambre, pero los que confían en Dios nunca serán abandonados. Dios no es un Dios de escasez, sino es un Padre que provee exactamente lo que tú necesitas. Si te falta algo hoy, en lugar de preocuparte, pon tu confianza en Dios. Él es tu fuente. Él nunca te va a fallar. Entonces el Salmo 34 nos recuerda que no debemos dejar de adorar, incluso en medio de una prueba. Que Dios escucha nuestras oraciones y nos libra de nuestros temores. Así que clama a Él y experimenta su paz. Y también nos recuerda que la provisión de Dios es segura. Así que puedes confiar en Dios, que Él no te dejará sin lo que realmente necesitas. Nuestra confianza no debe estar en lo que tenemos, sino en aquel que nos sostiene. No importa por lo que hoy estés pasando, hoy puedes declarar como David, el Señor es bueno y en Él nada me falta. Yo confío y veré su fidelidad en mi vida. Y por último, Proverbios capítulo 9, versos del 8 al 9. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Aquí vemos la diferencia, ¿no?, entre un necio y un sabio. La forma en la que nosotros reaccionamos a la corrección determina si estamos creciendo o estamos estancados. El necio rechaza la instrucción, se ofende, mientras que el sabio la recibe con gratitud. Los sabios entonces buscan la corrección, mientras que los necios buscan excusas. Si alguien te corrige con amor, no te ofendas. Aprende, porque la corrección puede ser el canal por el cual Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Y el verso 9 es para nosotros.
Los sabios que no se conforman con lo que saben, que siempre están dispuestos a aprender, a crecer, a mejorar. Tú eres este justo, los justos que aprenden aún más. Por eso la Biblia dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Y todos aquí estamos aprendiendo de la sabiduría de Dios. Estamos llenándonos de sus instrucciones. Vamos por buen camino. Que Dios nos dé entonces un corazón humilde para recibir la corrección y crecer en sabiduría cada día. Día 44, check. Nos vemos mañana para continuar aprendiendo de Dios. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.